Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Solís Alvarado, soy funcionario de la Dirección General del Centro de Desarrollo de la Regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Vamos a dar inicio a una charla explicativa sobre la propuesta de metodología tarifaria del Servicio de Inspección Técnica Vehicular, tramitada en el expediente IRM 011-2023. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa del ARECEP que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas respecto de la propuesta para que de esta forma puedan presentar posiciones en la audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de la propuesta. Esta es una etapa diferente a la audiencia pública, es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se recuerda que en caso que se quisieran presentar una oposición no sería en este espacio, sino que deben presentar las posiciones por medio o por los medios que han sido señalados en la convocatoria y en la audiencia pública del día viernes 9 de febrero del 2024. Esta exposición de la propuesta se va a subir el día de mañana en la página web institucional y se recibirán dudas y consultas al correo consejero@arecep.go.cr hasta el martes 30 de enero del 2024. Los antecedentes de esta propuesta tenemos que el 26 de octubre del 2012, mediante la Ley 9078, se publica la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial. El 21 de diciembre del 2016, mediante el decreto 40-136-MOP, se dispuso el modelo tarifario para el ajuste de las tarifas de servicio de revisión técnica vehicular, en su momento a cargo del RITEVE. El 8 de noviembre del 2023, mediante el informe 0069-CR 2023, el CR elaboró el informe técnico sobre la propuesta de metodología tarifaria del Servicio de Inspección Técnica Vehicular para que fuera remitida a la Junta Directiva. El 5 de diciembre, mediante el oficio 1560 RG 2023, el regulador general remitió a la Junta Directiva el oficio para su valoración y es el 19 de diciembre del 2023, mediante el acuerdo 11-104-2023, en el acta de la sesión ordinaria 104-2023, la Junta Directiva resolvió someter a audiencia pública la presente propuesta de metodología. El marco legal en el que se encuentra esta propuesta, tenemos la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el artículo 1, 3, 4, 5, 14, 24 y 31, en el que indica que el ARECEP ejerce la regulación de los servicios públicos establecidos en el artículo 5 de dicha ley, o bien de aquellos servicios a los cuales el legislador defina como tal, y además que tiene competencias exclusivas y excluyentes para fijar tarifas y establecer metodologías, así como la de solicitar información a los prestadores de servicios para ejercer sus funciones. Tenemos la Ley General de la Administración Pública, la Ley 6227 en el artículo 16, que indica que para ejercer estas competencias sus actuaciones deben dictarse pegadas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica. Tenemos el criterio de la Procuraduría General, el C-416-2014, que indica que la potestad tarifaria de la ARECEP en materia de servicios públicos es exclusiva y excluyente. La definición y establecimiento de metodologías o modelos tarifarios forma parte de esa competencia. Tenemos la resolución 206 de la Junta Directiva 2021, la política regulatoria de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en los que se enmarca el principio de servicios, costo, sostenibilidad y eficiencia, los pilares de la política, la regulación que promueve la eficiencia y la regulación con propósito. Tenemos la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres, Seguridad Vial, la Ley 9078, en el que es en el artículo 29, en el que se define que las tarifas por el servicio de inspección técnica vehicular le corresponderá al ARECEP realizar los estudios técnicos y determinar el modelo tarifario que se utilizará para fijar las bandas tarifarias que definan el monto mínimo y máximo que podrá cobrar un CIVE por la inspección y reinspección. También indica que la tarifa incluirá un canon a favor del ente a cargo de la fiscalización del servicio y un canon a favor del ARECEP. Tenemos el criterio de la Procuraduría General de la República C053-2010, en el que se indica que la ley de tránsito ha ampliado la competencia tarifaria del ARECEP, extendiendo los servicios no comprendidos en el artículo 5 de su ley de creación, sin que eso signifique que se haya modificado su condición de ente regulador. También señala que la función de regulación es confiada al ARECEP por este artículo 5 de la ley 7593,
y que la ARECEP ostenta el poder de imponer a los concesionarios del servicio público las reglas que deben seguirse para la fijación tarifaria o el ajuste tarifario. Las características generales del servicio. Bueno, como habíamos comentado, las características se basan en lo que indica la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, la 9078, el Reglamento para la Revisión Técnica Integral de Vehículos Automotores que circulen por las vías públicas, la 30184 de UMOP. Tenemos el Manual de Procedimientos para la Revisión Técnica de Vehículos y la información que suministra el actual prestador del servicio. El alcance de esta metodología aplica para el servicio de inspección y la reinspección técnica vehicular por categorías de inspección o reinspección vigentes. La misma permite determinar las bandas tarifarias que se podrán cobrar en todo el territorio nacional de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 9078. El objetivo es establecer un procedimiento claro y transparente para la fijación de las bandas tarifarias que se podrá cobrar por los servicios de inspección y reinspección técnica vehicular por categorías de inspección o reinspección vigentes. La metodología. El modelo tarifario se utilizará para fijar las bandas tarifarias que definan el monto mínimo y máximo que se podrá cobrar por la inspección y la reinspección técnica vehicular de acuerdo con la Ley de Tránsito 9078. Las disposiciones generales de esta metodología. La banda tarifaria para la industria se realiza mediante el reconocimiento de inversión, costos y gastos promedio. Se debe contar con información regulatoria que son estados financieros o de la contabilidad regulatoria u otra fuente que se establezca. La estructura de costos del servicio de inspección técnica vehicular se compone de los costos operativos que son considerados como un costo directo y los costos administrativos y los gastos de operación que son considerados como costos indirectos. Por último, el rendimiento sobre la base tarifaria que se pondera proporcionalmente entre costos directos e indirectos. Los costos tienen que estar en conformidad con el artículo 33 de la Ley 7593, los cuales serán los útiles y utilizables necesarios para cada prestador de servicio público regulado. La fecha de corte de todas las variables a utilizar para realizar el cálculo tarifario será la fecha del cierre fiscal establecido a nivel nacional, que esto será el 31 de diciembre del año anterior. Para calcular el precio máximo y mínimo por categorías de inspección o inspección vigentes para el servicio de inspección técnica vehicular, primeramente se obtiene de cada prestador del servicio una banda tarifaria por categoría de inspección y reinspección vigentes y posteriormente, dado que las bandas tarifarias se fijan para la industria, se procede a ponderar las diferentes bandas tarifarias con la demanda asociada a cada prestador para así obtener la banda tarifaria de la industria que podrá cobrar cada CIE. La estructura general. Esta tarifa se construye a partir de dos costos, el costo directo y el costo indirecto. Los costos directos corresponden a los costos operativos y una proporción del rendimiento sobre la base tarifaria. Esto estará relacionado con un factor de tiempo de servicio de cada categoría de inspección o reinspección vehicular. Y el otro componente de costos indirectos corresponde a los costos administrativos y una proporción del rendimiento sobre la base tarifaria. Este componente, por ser indirecto, no se relaciona a las categorías tarifarias de inspección o reinspección por el factor de tiempo de servicio y para determinar la banda máxima se considera el componente del rendimiento sobre la base tarifaria y la mínima entonces no lo considera. ¿Cuáles son las disposiciones de la banda tarifaria? El valor de la banda máxima corresponde al límite superior de la banda tarifaria y equivale a la tarifa máxima por categoría de inspección o reinspección que podrá ser inclusive igual a ese valor. Y el valor de la banda mínima corresponde al límite inferior de la banda y la tarifa mínima por categoría de inspección o reinspección a cobrar por el operador, siendo que tiene que ser mayor a este valor. La fórmula general es la siguiente y en la que se obtiene una tarifa máxima y mínima para 14 categorías tarifarias. Entonces, primeramente se obtiene para cada prestador de servicio una banda tarifaria por categoría de inspección y reinspección y posteriormente, dado que las bandas tarifarias se fijan para la industria, se procede a ponderar las diferentes bandas tarifarias con la demanda asociada a cada prestador para así obtener la banda tarifaria de la industria que podrá cobrar cada CIDE.
Se calcula una banda máxima considerando un costo directo máximo y un costo indirecto máximo, y una banda mínima considerando un costo directo mínimo y un costo indirecto mínimo. Esto por prestador y por categoría tarifaria. Como se había explicado anteriormente, tenemos los componentes de costo directo máximo y mínimo, y como se verá más adelante, la determinación de estos se relaciona justamente en el reconocimiento del rendimiento sobre la base tarifaria. También es importante observar que en cuanto al costo directo, se distribuyen los costos del servicio de acuerdo con el factor de tiempo de servicio de cada categoría de inspección o reinspección. El costo tarifario indirecto máximo y mínimo se diferencia justamente en el reconocimiento del rendimiento sobre la base tarifaria. Aquí lo importante es indicar que el costo indirecto se distribuye equitativamente a cada categoría tarifaria. La variable del factor de tiempo-servicio, como se explicó en el apartado anterior, como dato inicial, según información recabada a los prestadores, tenemos estos tiempos de servicio promedio para cada categoría, la cual se actualizará en el primer año con los prestadores actuales y como mínimo una vez cada 3 años. Descomponiendo la variable del costo directo, promedio máximo y mínimo anual de servicio, tenemos un costo operativo más la proporción del rendimiento sobre la base tarifaria, que esta proporción es la relación del costo operativo entre los costos totales, y el costo operativo se compone del costo del personal operativo y de los gastos operativos. Y como se aprecia, el costo directo mínimo va a corresponder solamente a los costos operativos sin el componente del rendimiento sobre la base tarifaria. El costo operativo se va a componer de el personal operativo más los gastos operativos. Descomponiendo la variable del costo indirecto, que equivale al costo administrativo más la depreciación y más la proporción del rendimiento sobre la base tarifaria, esta proporción es el resultado de la relación de los costos administrativos y depreciación entre los costos totales. El costo administrativo se compone del costo del costo del personal administrativo más los gastos administrativos y el canon del COSEBI y la ARECEP. Y como se aprecia, el costo indirecto mínimo corresponde solamente a los costos administrativos, la depreciación sin el componente del rendimiento sobre la base tarifaria. El costo administrativo se compone del personal administrativo y el gasto administrativo. El rendimiento sobre la base tarifaria va a equivaler a la tasa de rentabilidad multiplicada por la base tarifaria. La rentabilidad, a su vez, se va a descomponer o va a ser equivalente al costo promedio del endeudamiento por el prestador multiplicado por la tasa del impuesto sobre las utilidades, la relación del valor de deuda y el valor de capital, más el costo del capital propio multiplicado por la relación del valor del capital propio y el valor de la deuda. El costo del endeudamiento va a ser equivalente al monto de a la sumatoria del monto de la deuda para la obligación con costo financiero multiplicado por la tasa de interés de esa deuda dividido entre la totalidad de las deudas de cada prestador. Y el costo del capital propio va a ser equivalente a la tasa libre de riesgo más el beta apalancado más multiplicado por una prima de riesgo de mercado en dólares, que a su vez se tiene que colonizar. La base tarifaria va a ser equivalente a aquellos activos fijos que se han identificado en el servicio, como se muestran en la siguiente tabla. La aplicación general. El tipo de fijación de tarifa va a ser de acuerdo a las derivadas de la aplicación de esta metodología y serán de carácter ordinario según indicado en el artículo 30 de la ley 7593 y se tiene que hacer una actualización del canon del ARC por vía extraordinaria. Tenemos unos requisitos de admisibilidad, un apartado de participación ciudadana y también fijaciones tarifarias de oficio. La información requerida va a ser la que la Intendencia de Transporte o el órgano que la ARCEP determine podrá solicitar a los prestadores del servicio la información que requiera para la aplicación tarifaria y su función de fiscalización económica, según lo establecido en los incisos D, C, D, E del artículo 14 de la Ley 7593
y podrá modificar los procedimientos internos según corresponda y en apego a las reglas de la ciencia técnica y a principios elementales de la justicia. Toda la información utilizada para el cálculo tarifario debe corresponder con la actividad relacionada con el servicio público regulado. Y en caso de que alguna fuente de información requerida para el cálculo de alguna variable de la presente metodología debe estar disponible para su utilización, la Intendencia de Transporte o el órgano que la Junta Directiva llegue a designar como responsable puede o tiene la facultad de sustituir esta fuente de información por otra fuente que sea confiable. Y cuando se requiera de alguna variable adicional indispensable para realizar cálculos intermedios, la Intendencia de Transporte o el órgano que la RECEP determine tendrá la facultad de aplicar estos cálculos empleando los valores señalados del párrafo anterior. La aplicación por primera vez se va a realizar de acuerdo con los siguientes pasos. Se va a tener un inicio del trámite, se va a requerir información de los costos a utilizar, se va a requerir una actualización del factor del tiempo de servicio, si hubiere, o en su defecto se utilizan los de la tabla 8, y el rendimiento sobre la base tarifaria se va a utilizar, a no ser que exista base tarifaria, un reconocimiento sobre la base se va a realizar sobre los costos operativos y administrativos y considerando un 100% el capital propio. El número de expediente para que puedan consultar toda la información de esta propuesta es el número IRM 011-2023, disponible también en la página www.rc.gio.cr y el correo al que pueden hacer las consultas es consejero@rc.gio.cr. Además, se les invita a participar en la audiencia pública virtual el viernes 9 de febrero del 2024 a las 5:15 p.m., la cual será transmitida por medio de la plataforma Zoom. El enlace para participar en la audiencia pública virtual se encuentra en la convocatoria de la audiencia pública y en la página web de la ARECEP. Muchas gracias.